Liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde que nos ha regalado el Señor. Esto es Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas para capacitarte, para que puedas influenciar en medio de tu ambiente, para que seas más efectivo y más efectiva en medio del lugar en donde Dios te ha posicionado, para que puedas ser bendición en todo tu entorno. Este es Emanuel Figueroa contigo todas las tardes de 3 a 4 por tu favorita Redentor 104.1 FM. Te queremos recordar que este programa que está iniciando está ahora mismo siendo transmitido a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo. Conéctate con nosotros, comparte la transmisión, comenta, deja tu reacción y si tienes alguna petición de oración la puedes dejar en los comentarios. De la misma forma, si deseas que oremos por ti, hay un cuadro telefónico abierto para atender tu llamada, atender tu petición. Comunícate con nosotros al 787-751-6318, 751-6318, para que puedas dejar tu petición de oración, tu saludo. La pastora Edith, la pastora Esther y Nuri están en los teléfonos recibiendo ya las llamadas que tengan que ser realizadas. Y queremos también comentarle que si necesitas taller de liderazgo, sea para tu empresa, sea para tu iglesia, para el ministerio que estás realizando, Liderazgo Extremo ya está iniciando sus talleres, así que puedes solicitar el tuyo para que vayamos a tu iglesia. Tenemos una variedad de temas para poder trabajarlos. Puedes comunicarte con nosotros al 787-637-6943, 637-6943, o escribirnos a través de la página Liderazgo Extremo en Facebook o Liderazgo Extremo Oficial @gmail.com. Tienes todas las alternativas para comunicarte con nosotros. Y al igual ustedes que han creído fielmente en este ministerio, queremos dedicar un momento para reconocer a nuestros auspiciadores. Primero que todo, si necesitas vitaminas, medicina, otros artículos para la salud, comestible, entre otros, Farmacia San Miguel en Fajardo son los que debes consultar. Comunícate con ellos al 787-863-1870, 863-1870. Y si necesitas alguna representación legal, orientación, necesitas presentar un caso en corte y no tienes a quién ir o quién te represente, Velázquez Travieso Abogado PSS son los que debes consultar. Así que comunícate con ellos al 787-289-1313, 289-1313. Así que estamos más que contentos, agradecidos con el equipo de liderazgo, con ustedes que están con nosotros todas las tardes, siempre fieles a este programa. Así que vamos a iniciar un banquete que tenemos preparado en el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy importante, la crisis que define el llamado. Es un tema que contempla los conflictos y las crisis como los que producen líderes en muchos momentos. Son los conflictos y las situaciones los que producen estos momentos en donde se requiere que los líderes tomen postura. Así que este tema lo voy a estar trabajando, pero no solamente este servidor, sino que Jonathan Ortiz está con nosotros, un amigo, padre de familia y ministro, que va a estar contemplando y llevando esta palabra en conjunto conmigo para bendecir la vida de todos los líderes. Jonathan, ¿cómo te encuentras? Todo bien, gracias a Dios. Saludos y bendiciones a todas las personas que nos están escuchando por aquí, por Redentor 104.1. Agradecido al Señor por estar una vez más aquí contigo y preparado para dar palabra al Señor el día de hoy. Vamos a ser bendecidos, al igual que las personas. Sabemos que estábamos hablando fuera del aire sobre lo que tú has podido preparar para el público, al igual yo, y sabemos que vamos a tener un gran tiempo. Eso hace. Así que fíjate, estamos hablando sobre los conflictos y las crisis que son los que producen los líderes. Fíjate, cuando en los hogares se forman conflictos que amenazan con posibles divorcios, cuando los ministerios se quedan sin líderes, de repente, por X o Y razón, y la incertidumbre visita todos estos escenarios. Ahora mismo vemos en la Biblia continuamente que, por ejemplo, en el libro de Jueces, empiezan en momentos de incertidumbre donde Josué muere. Ya Josué no está. Y no es Josué el de Liderazgo Extremo, mi hermano, sino el Josué de la Biblia está en un momento en donde falleció.
Estamos viendo el mismo caso con Moisés. Moisés había muerto y él tuvo que tomar la batuta, pero en este momento él muere y estamos a la vanguardia. ¿Qué vamos a hacer? Y en ese momento se forma un sinnúmero de eventos en donde vemos en forma cíclica y continua que jueces se van levantando y todo eso. Y yo creo, Jonathan, y me podrás compartir tu experiencia en todo esto, que en los momentos de crisis y conflictos en nuestro país, en Puerto Rico ahora mismo, necesitamos líderes que tomen postura, sea en las esferas políticas, en las esferas eclesiásticas, empresariales, porque se amerita personas con visión, personas que no siempre tengan todas las contestaciones, que eso lo vamos a estar cubriendo próximamente, pero personas que tengan la iniciativa y el corazón dispuesto. ¿Cómo tú lo ves? Yo entiendo que es natural que siempre se pueda haber un desbalance dentro de todas las cosas. No todo el tiempo el agua está tranquila, no todo el tiempo las cosas van a estar peaches and cream, como dicen, ¿verdad? En Estados Unidos. Siempre va a haber un momento donde va a haber conflicto, donde hay crisis. Inclusive cuando hay cambios, dentro de los cambios suceden crisis, hace desbalance, hay movimiento. Y dentro de las familias, por ejemplo, los matrimonios que llevan mucho tiempo sin tener hijos, cuando tienen hijos, ves que ya hay un cambio, las horas de sueño no son el mismo, ya esa participación entre ellos como matrimonio, pues hay alguien entre medio. Ahora no tan solo ve lo de que yo esté enfermo, sino de que los niños también se enferman. Y todos esos cambios producen crisis. Pero yo entiendo que de igual forma también lo vemos en la iglesia. Cuando hay líderes por mucho tiempo que estaban tomando una posición, llega gente nueva, hay cambios de pastores. Todas esas cosas son efectos que van a traer crisis y cambios, y los cambios siempre van a traer desbalance, pero yo entiendo que dentro de todos estos ¿verdad? Momentos que pueden existir la crisis, Dios siempre está inmerso en la crisis. Exacto. Él está en la crisis, y una de las cosas, ¿verdad?, que yo estaba meditando es que Dios permanece soberano en la crisis. Y a la gente no le gusta las crisis, a las personas el cambio los invita a tener que explorar o ver nuevas alternativas, que tal vez en la área de comodidad, cuando uno está cómodo, eso uno lo ve en las cosas más simples. Uno está acostado, tienes que levantarte, estirarte, siempre ese movimiento, por más simple que sea, incomoda, porque te está sacando de una comodidad que tienes ya ubicada, ya establecida, y tienes que entonces trascender a otra para poder completar o llegar a hacer un resultado. Cuando esto sucede a mayor escala en las empresas, en los ministerios, en las familias, pues esto implica una serie de decisiones, porque implica tomar decisiones que te ponen en riesgo a ti, ponen en riesgo a las personas que rodean, que es parte del liderazgo, porque si nadie más se afecta de lo que yo voy a decidir hoy, pues básicamente no es un liderazgo per se, sino que más bien es algo que es el manejo interno, personal. Pero cuando, como tú decías, ese tipo de dinámica que va a crear esa incertidumbre en medio del proceso, invita a las personas a un cambio. Y los cambios son necesarios. Y son necesarios porque en la vida, si hay algo que no cambia, precisamente, o algo que no va a cambiar nunca, son los cambios. Siempre van a haber cambios, siempre las cosas van a trascender. Y es estar abierto a esas aperturas. Y fíjate, Jonathan, el cambio es progreso también. Es progreso, porque eso en el Génesis, tú ves que el caos fue una invitación a un nuevo orden. O sea, se tuvo que mover, cambiar, crear, acomodar, poner límites para poder trascender a lo próximo, porque de lo contrario el estado original no era bueno para que pudiese darse lo que iba a venir posteriormente. Exacto. Fíjate, Jonathan, esto me recuerda, tú sabes este personaje Otoniel en el libro de Jueces, que es prácticamente el producto de la oración del pueblo, porque en el libro de Jueces, por ejemplo, vemos que hay un conflicto, Israel cae en caos, Israel está en problemas, están todas las personas siendo oprimidas y claman a Dios, Dios mío, necesitamos a alguien que nos libre. Entonces la contestación de Dios es que en medio del tiempo, en medio de esa situación, se levanta Otoniel, y él pues toma las armas, levanta un ejército, va a pelear y ganan. Y dicen que le dio 40 años de paz al pueblo. Es interesante, Jonathan, porque en ningún momento dice que un ángel se le apareció, que Dios abrió el cielo y le dijo, Otoniel, levántate que es tu momento, sino que ellos claman y en algún punto Otoniel ve la situación, ve el conflicto, ve el problema, y él dice, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que atenderlo, y ¿sabes qué? Soy voluntario. Y se apuntó y Dios estuvo con él.
yo creo que en medio de las crisis los líderes tienen que empezar a ver que no todo amerita que eventos sobrenaturales, si tal vez podemos decirlo así, catalogarlo de esa forma, son los que son necesarios para que Dios esté en el asunto. Hay veces que hay cosas que yo puedo ver una persona en necesidad y yo no tengo que decirle, Señor, es tu voluntad que lo ayude. Señor, es tu voluntad, porque en otras cosas de la vida, Jonathan, y me gustaría que pudieras ampliar en tu visión en esto. Yo no sé si nos hemos dado cuenta que hay cosas en la vida a las cuales nunca le pedimos la dirección a Dios. Me explico. Tú vas a un supermercado y tú no le dices, Señor, ¿qué debo comprar? ¿Cuántas latas debo comprar de esto? ¿Cuántos potes cuántos galones? O sea, hay cosas que uno simplemente no le pregunta porque... ¿Cuál paquete de hot dog es mejor? ¿Cuál es el mejor, Señor? ¿Cuál tú quieres? Porque hay cosas como que ya ameritan la responsabilidad de uno puede investigar, buscar, mover. ¿Cuántas cosas están esperando por nosotros, Jonathan? O por los líderes a que reaccionen, a que tomen acción, y a veces estamos como que pues inertes, o sea, estamos tranquilos, pues que Dios haga lo que quiera. A mí me gusta mucho el texto de la parábola del samaritano, porque el samaritano, sabiendo que tiene problemas con el judío, vio que alguien tenía necesidad y él acudió y él trabajó la necesidad. No esperó que alguien lo dijera o que alguien lo viera, tampoco lo hizo para decir yo soy samaritano y lo hice, sino porque dentro de su sentido innato había un deseo de que hay alguien que tiene necesidad. Exacto. Hay alguien que lo tiene que levantar. Y yo pienso que nosotros tenemos que desarrollar también ese deseo en nuestro interior, que en medio del caos y de las crisis nosotros nos podamos levantar y tomar postura. Por ejemplo, como el mismo caso de Daniel. Exacto. Después que se lo llevan a todos, Dios no le dijo a Daniel, no, tú tienes que hacer algo. Él en medio de todo esto, él dijo, tú sabes que nosotros no vamos a comer la misma comida de la mesa del rey, no vamos a comer de esa comida de esa comida que yo sé que ustedes la están presentando a Dios. Nosotros nos vamos a mantener limpios. Y no fue que Dios le dijo, lo tienes que hacer. En el proceso, en el texto bíblico vemos que Dios lo pone en gracia, pero esa gracia viene después de una acción afirmativa de Daniel de decir, nosotros no nos vamos a contaminar. Sí, tomaron postura. Nosotros estamos aquí, pero nosotros no vamos a dejar de ser, ni tampoco dejar de creer en lo que nosotros hemos creído. Exacto. Y se mantuvieron firmes. Y eso son cosas que uno debe contemplarlas, como esos tipos de escenarios que tú acabas de mencionar, y hacernos la pregunta, entonces, ¿qué cosas están esperando porque yo asuma postura? O sea, si ya yo sé que la voluntad de Dios es buena y perfecta, si ya en mi vida hay una palabra de parte de Dios, ¿hasta qué punto los líderes tenemos que hacernos la pregunta? ¿Hasta qué punto la palabra está esperando porque yo actúe? ¿O hasta qué punto la palabra, yo tengo que esperar por la palabra? O sea, hay cosas que yo tengo que contemplar y ver, porque Otoniel es una contestación a la petición del pueblo a Dios. Y se levantó en un momento, y nosotros tenemos que hacernos la pregunta si nosotros líderes estamos siendo la respuesta de Dios al conflicto que está viviendo nuestra familia ahora mismo, si nosotros somos la respuesta de Dios a la posición que necesita ser ocupada en este momento en esa compañía, o si ahora mismo en el ministerio necesitan que una persona tome la rienda, una persona tome postura y empiece a dirigir el ministerio, y ya en tu corazón hay algo de parte de Dios que está esperando porque tú respondas. O sea, líderes, tenemos que empezar ahora a aplicar la iniciativa en medio de los conflictos, porque, Jonathan, los conflictos no esperan por nosotros. En la vida van a llegar las situaciones por X y motivos, y los tiempos de paz, los tiempos de tranquilidad son buenos para uno prepararse, para que cuando lleguen esos momentos de incertidumbre, uno tener herramientas, ya tener conocimiento, que tengo estas opciones, tengo estos contactos, estas opciones, porque en los tiempos de paz es que uno debe prepararse. Yo creo que Proverbio lo menciona mucho cuando habla de recoger, cuando siempre está señalando a los que son vagos o a los que son perezosos en la forma más fina, más articulada. Habla de la hormiga que siempre está antes. Y líderes, si tú estás en un tiempo de paz, en un tiempo de tranquilidad, debes aprovechar el momento ahora y decir, déjame prepararme, déjame pulirme, déjame leer, déjame prepararme, porque cuando llegue el momento, el día malo, yo estoy listo, o tú, dama, estás lista. Pero si nosotros no contemplamos que somos tal vez la respuesta de Dios en este momento, ¿cuántos matrimonios, Jonathan,
se pudiesen salvar si hay hijos que en momentos dados puedan asumir postura y decir, esperen, no se olviden de lo que Dios habló. Claro. O amigos o amigas que sepan decirle a un amigo o una amiga, hey, recuérdate lo que Dios te habló, no suelte. Que a veces tenemos que, a veces, debemos saber que hay palabras en nuestra boca que debemos contemplar para que haya éxito. Y eso es parte de la hermandad. Exacto. A veces decían, no, hay personas que a veces dicen, es que yo no quiero, ¿verdad?, meterme dentro de una amistad o de la vida de alguien, pero a veces la vida de una persona, el matrimonio de una persona, el liderazgo de una persona, la empresa de una persona está al borde de un detente. Exacto. De un hold your horses, o sea, llega hasta aquí. Y como te digo, eso uno tiene que estar despierto ante todas estas escenarios que se pueden dar, y uno tiene que sentir el compromiso de que uno tiene que hacer algo. O sea, alguien tiene que levantarse, alguien tiene que hacer algo. Yo estaba hablando con un amigo que tiene un negocio de comida. Okay. Y él me dice, wow, el fin de semana me fue súper bien, el negocio estaba bien lleno, pero me di cuenta de algo. Y yo, ¿qué te diste cuenta? Me di cuenta que había demasiado de gente de pie. Vi que ya no había cupo dentro del negocio. Y dentro de todo ese proceso yo me di cuenta, yo tengo que expandir, yo tengo que romper, yo tengo que abrir. Y él dice, yo empecé a hacer un presupuesto para poder hacer eso. Él dice, no sé cómo me vaya a salir, porque sé que eso me puede afectar económicamente, pero yo lo tengo que hacer. Y así mismo uno tiene que hacer en la vida. O sea, hay momentos en que uno va a abrir los ojos y va a decir, yo tengo que hacer esto. La revelación llegó por mirar, por prestar atención. O sea que hay revelación de parte de Dios, hay necesidad muchas veces en nuestros entornos. Y lo que tenemos que pedirle al Señor no es, Señor, dame una oportunidad. A veces tengo que pedirle, Señor, ábreme los ojos para ver. O sea, porque hay veces que yo compartí un meme, una foto en esta semana, mucha gente se estaban riendo, pero decía, porque fue la caída de las redes sociales hace unos días atrás, donde ni Instagram, ni Facebook, ni WhatsApp estuvo funcionando durante unas horas. Y yo publiqué una foto después que decía, milagro, madre e hija se encuentran en su propia casa después de la caída de las redes sociales. Entonces, dentro de la broma, obviamente había una observación. ¿Cuántas personas en nuestro entorno, cerca de nosotros, están en necesidad, o no hay relación, no hay comunicación, y nosotros estamos tan distraídos con diversidad de cosas? O sea, y solamente amerita abrir los ojos y decir, oye, déjame soltar esto. O sea, la gente le tiene miedo a, como dicen acá, a no tener con qué distraerse. Y a veces quitar todos esos distractores es lo mejor que nos puede pasar. Claro. Porque ahí decimos, adiós, pero yo no he hecho esto. Adiós, pero yo no he llamado a fulano o a fulana. Oye, pero hace tiempo que yo no hablo. Porque el liderazgo se manifiesta en las cosas más simples. Tú acabas de dar un ejemplo tan perfecto, Jonathan, de cómo este empresario se percata, necesito sillas, necesito expandir. ¿Y cómo lo hizo? Porque me lo dijeron. No, él miró. No todo tiene que ser esperar a que alguien nos lo diga o llegue una palabra del cielo. Mira, o sea, porque Dios está orando también y las cosas hay que mirarlas. Y fíjate, eso me recuerda a Gedeón. O sea, Gedeón está en una situación más adelante, o sea, ya el primer personaje, Otoniel, cumplió su cometido. Más adelante llega Gedeón. Pero Gedeón, ¿qué sucede? Mueren 2 de sus hermanos en una guerra. Hay conflictos otra vez en Israel. No hay líder. No hay un líder que se levanta. ¿Y qué sucede con él? Pues en el caso de él se le presenta un ángel. Y le dice, mira, fuiste escogido. ¿Pero qué hizo él? Sarcasmo. Empezó como a no creer, a dudar. ¿Y por qué no otro? Y buscar sus pretextos. Que eso me recuerda a otra persona que tú me mencionaste ahorita. Que es precisamente la situación de nosotros los líderes cuando estamos frente a los retos. Cuando se abre una oportunidad de trabajo. Muchas veces decimos, ay, yo no voy a someter el resumen. Ay, porque a lo mejor no me van a tomar en cuenta. Ay, porque a lo mejor yo no tengo igual que X o Y preparación. Pero cuántas veces, si le queremos a un Dios, si tú has hecho tu parte de hacer excelente, que tú sabes que tú tienes la capacidad para hacerlo, pues a veces nos estamos intimidando ante retos, ante oportunidades que realmente están esperando porque nosotros simplemente digamos, sí, aquí estoy. Hay puertas que se te van a abrir
porque la gente te va a hacer la invitación. En este caso, un ángel le hace la invitación. Vamos, Gedeón, tú eres el escogido, tienes la capacidad, tienes las habilidades, pero él miraba todo lo que le podía restar. O sea, nosotros tenemos que empezar a levantarnos un poquito más la autoestima como líderes, porque los líderes, como somos tan observadores por naturaleza, muchas veces nos criticamos y somos los primeros que nos damos tan duro y nos marroneamos por todos los lados habido y por haber, y no somos capaces de vernos cumpliendo un propósito. O sea, ¿cómo tú lo ves, Jonathan? Yo siempre he dicho de que a veces nosotros le damos la espalda a la mejor oportunidad de la vida porque no supimos darle la espalda al miedo más grande que tenemos. Me gustó eso. A veces los miedos nos detienen y tal vez, como tú dices, tenemos una oportunidad de emprender una nueva oportunidad laboral o ministerial y con el decir yo no puedo, todo se detiene. Entonces, dentro de eso, una de las cosas que yo veía a Dios en la crisis es que Dios está consciente de nuestra crisis. Y Dios está consciente de la crisis que está pasando, como tú diste los ejemplos anteriores. En Éxodo capítulo 3, verso 7, Dios le dice a Moisés, yo he visto la aflicción del pueblo y he escuchado su clamor. Pero la acción de él, la acción para él entrar dentro de esa crisis, él dijo, yo te llamo a ti. Exacto. Y Moisés, no, pero esto, no, pero lo otro. Y a veces nosotros tenemos que entender que si Dios ve todas estas situaciones que se está dando y nos está llamando, no es una invitación a que nosotros vayamos solos, sino de que estamos acompañados por el mismo Dios que está en medio de esa crisis. Exacto. Y tal vez la crisis es bien fuerte, pero nosotros tenemos que entender algo. Dios está en la crisis, pero Él no está en crisis. Y eso es tan poderoso porque entonces nos da confianza dentro de la incertidumbre que nos espera más adelante, en el sentido de que uno no sabe cómo las cosas se van a dar. O sea, el líder sabe que Dios va a estar con él, pero sabe que no sabe lo que se va a encontrar cuando se tenga que reunir con ese grupo de personas. Tal vez las personas no lo van a recibir de entrada, porque uno puede llegar un líder a un escenario en donde las personas fueron tan laceradas por la salida de un líder en una posición. El líder llega y el líder está tratando de ganarse la confianza, pero las personas tal vez están un poquito cerradas a la posibilidad porque tal vez no han abierto su corazón a una posibilidad de un nuevo líder por los cambios, como hablábamos ahorita, o en una situación en donde en un hogar haya habido maltrato verbal, emocional, físico muchas veces. O sea que las posibilidades de restauración se ven muy complicadas, muy lejanas. Uno tiene que contemplar la posibilidad de, ¿acaso hay algo que yo puedo hacer en esta situación? ¿Acaso hay algo que yo puedo aportar que realmente cambie? O decir, déjame hacerme de la vista larga, porque déjame no meterme en eso, porque tal vez, pues, yo no voy a complicarme la existencia, porque a lo mejor salgo yo afectado al final. Uno tiene que medir todas estas cosas, porque no le vamos a dar a pretender que esto son fórmulas fáciles. Esto hay que pensar, esto hay que mirar, hay que medir, hay que contemplar, y cada escenario es diferente. Pero lo que queremos invitar a los líderes con estos ejemplos es, contempla si hay algo que tú realmente puedes hacer. O sea, más allá de, porque posiblemente Dios está esperando que tú abras la boca, que tú muevas las manos. Cuando yo veo una persona en necesidad, mi deber no es preguntar, oye, bendito, tendrá hambre, voy a su casa, oye, déjame llevarle una compra de iniciativa. Exacto. Déjame yo llevarle algo. Ten iniciativas, líderes. Jonathan y yo te estamos dando unos ejemplos muy importantes que queremos que los puedas expresar en las líneas telefónicas. Comunícate con nosotros, que la línea telefónica está abierta al 787-751-6318, 751-6318. Comunícate, que tenemos un personal orando por cada uno de ustedes, recibiendo sus saludos, y recuerda que estamos transmitiendo a través de Liderazgo Extremo en Facebook. Pues sí, Jonathan, pero Moisés es clave. Es un ejemplo que nunca va a pasar de moda en ese sentido, porque siempre nos invita a que la salsa puede estar ardiendo y nosotros estamos tan envueltos que tiene que llegar la revelación, pero no es hasta que nos acerquemos a la salsa que la salsa no nos va a responder, que Dios no nos va a hablar a través de eso.
porque en ese tipo de momentos las sandalias tenemos que quitarlas de nuestros pies, claro, tener contacto con nuestra realidad. Y siempre va a estar encendida hasta que nosotros nos demos cuenta. Exacto, la perseverancia en esa parte. O sea, Dios nos dijo, espérate, este no me está haciendo caso, y dejó la salsa consumirse. Va a seguir encendida porque Él va a captar nuestra atención. Y algo que a mí me gusta de Moisés, y tiene que ver mucho, ¿verdad?, con el tema que estamos trabajando el día de hoy, la crisis que define el llamado. Moisés conocía su historia. Él sabe cómo él llegó a casa de Faraón, cómo Dios lo cuidó a él. Exacto. Dentro de las aguas, que hasta su propio nombre significa eso mismo, salvado, ¿verdad?, cuidado de las aguas. Pero dentro de la historia de Moisés, yo veo un Moisés que está fluyendo, pero no sabe realmente por qué él está ahí. ¿Cómo yo llegué aquí? ¿Por qué Dios no permitió que yo muriese? Y entonces vemos que cuando ya la crisis del pueblo ha llegado a un punto, a un detonante, entonces Dios lo llama, y Moisés en ese momento entiende, para esto es que yo estoy aquí. Y a veces nosotros tenemos temor a las crisis. Todo el mundo lo tiene. Claro. Todo el mundo tiene temor a que llegue algo que pueda desajustar nuestras zonas de confort. Y tal vez no es que digamos que hay que darle la bienvenida a la crisis, pero tenemos que decir, la crisis trae algo. Exacto. Es una invitación. Sí, yo una vez estaba hablando acerca de las tormentas, de los huracanes, y una de las cosas bien interesantes es que esto pasa también porque los pedazos secos de los árboles se tienen que caer para que puedan hacer árboles nuevos. El fruto, las semillas se esparcen, y a través de estos vientos, lugares donde tal vez no había llegado semilla, ahora llegan a través de la tormenta, donde hay lugares donde hay sabandijas y no permiten que la tierra sea buena. Eso produce a que se muevan y que se saquen y se limpie el terreno. O sea, nosotros tenemos que entender que las tormentas, que las tribulaciones son complicadas, pero siempre va a traer algo positivo. Y ahí es donde nuestro llamado se define. Ahí es donde nosotros vemos que la iglesia tiene lugar dentro de la sociedad. Sí. Por ejemplo, lo vimos en el caso aquí en Puerto Rico con María. Lo vimos, también lo vimos mucho en el caso de las Torres Gemelas, donde se vio la iglesia involucrada dentro de una comunidad de personas que estaban en crisis. Aquí en Puerto Rico vimos que se levantaron iglesias, ayudaron, y no tan solo las iglesias, sino la misma comunidad. Yo conocí vecinos que por 5 años no lo había visto, y los conocí porque por María nosotros tuvimos que salir fuera de las casas. O sea, todas esas cosas son productos positivos dentro del proceso de la crisis. Y eso me invita a recordar, tú mencionaste traiste la definición de lo que significaba el nombre de Moisés, pero cuando uno mira el nombre de Gedeón significa destructor. O sea, entonces uno mira una persona que su nombre es destructor, entonces es levantado para ayudar a estabilizar una sociedad. Un destructor va a ser invitado a traer orden y a ser movido por Dios para traer un cambio de paz a unas personas. Los líderes tienen que ver que muchas veces su historial, tu pasado, tu historia, tal vez está cargado de desastres. Tal vez tu llamado, tu vida ha sido una compilación de victoria, y en momentos dados ha sido un buen destructor o una buena destructora. Y has tenido que aprender, porque podemos ser... Cuando hablamos de destructor, le estamos dando una connotación un poquito negativa, porque a veces destruimos cosas que no debimos haber destruido, que nos afectaron en la historia, nos afectaron en nuestro desarrollo, pero a la misma vez, mira cómo Jonathan acaba de dar el ejemplo de fenómenos que han afectado negativamente en una parte, pero por otra parte trajeron cambios positivos. Yo creo en un Dios que puede levantar y sacar lo mejor de nosotros. Yes. Y yo sé que de un destructor, Dios pudo sacar a un juez, a un salvador, a una persona que revolucionó y cambió el ambiente, que tenía todas las de perder. Y la gente, ¿cómo iban a encontrar apoyo en una persona como él, que ni él mismo creía en él, ni su propia familia creía en él?
Pero sin embargo, vemos cómo todo esto abre puertas a que los líderes tienen que contemplar y ver si hay una crisis ahora mismo. Tú mirarás tu vida y podrás decir, yo no sirvo para esto, yo no voy a dar la talla, yo no puedo tener efecto, mi historial no fue el mejor. Pero ¿y si Dios te está invitando? Y si Dios te está invitando como con Moisés, que trató de empezar una revolución por su fuerza y fracasó en el primer intento porque lo dejaron arrollado su propia gente, que fue lo mismo que le iban a tirar al medio, que no, aléjate porque después me acabas conmigo también. Y sin embargo, este Gedeón lo mismo. Pero sin embargo, mira estos dos personajes que cambiaron y transformaron la sociedad. Hombre, mujer, líderes, pastores, levántate. Haz lo que tienes que hacer, que está esperando por ti. Si Dios te está llamando, hay cosas que quedaron atrás, te ayudaron a crecer. Aprende, abraza tus errores, abraza tus circunstancias, no las escondas. Eso fue parte de tu historia. Pero si hoy en día estás delante de esta oportunidad, posiblemente es la bendición y la oportunidad de Dios de decirte, esta es tu nueva oportunidad, hazlo bien esta vez. O sea, yo creo que, Jonathan, hay tantos líderes que pueden asumir esta palabra en sus corazones y decir que es tiempo de responder a la crisis, pero tienen que abandonar su pasado, su crisis pasada que todavía están cargando. Porque yo pienso, Jonathan, que a veces los líderes nos cargamos tanto, y si un líder no está consciente que va a llevar un pueblo o unas personas a un lugar que se vuelve una tarea, una responsabilidad, una carga en el sentido de una responsabilidad que debe atender, más eso va a cargar con cosas que no ha sanado, se corre el riesgo de multiplicar su crisis, porque entonces se le va a mezclar un asunto de falta de identidad con una crisis que atenta de por sí contra tu propia estabilidad y tu propia paz. Ahora mismo los líderes, yo creo, Jonathan, que deben aprovechar las circunstancias, porque así como María sacó y mostró toda nuestra realidad, y nosotros éramos el lugar donde no habían pobres, hasta el momento que llegó María y sacó todo afuera. Y las calles nuestras estaban muy limpias hasta que sacó María toda la basura que había. Las crisis nos van a sacar a nosotros cosas internas en nuestra vida. Nos van a sacudir. Pero yo creo que ese es el momento donde tenemos que mirarnos y realmente decir, Señor, hay que tocar el dedo aquí. Hay que afrontarlo. Tú sabes que hace muchos años, cuando yo vivía en casa de mis papás, llegaba un momento en que yo tenía ganas de cambiar mi cuarto de posición. ¿Verdad? Mi cuarto era bien pequeño y había muchas cosas. Pero yo quería cambiar el orden del cuarto. Quería poner la cama en otro lado, el televisor en otro lado. Y tú sabes que me daba cuenta que haciendo eso encontraba lugares que estaban sucios, que no lo veía porque habían cosas que lo ocultaban. No tan solo eso. Yo no sé si a ti te ha pasado. Yo, por ejemplo, si yo sé que hay algo que está en mi carro y no sé dónde está, yo lo recojo. Sí. Entonces, yo siempre he dicho, si hay algo que tú no encuentras algo, recoge. Ese es el día que tú tienes que recoger. Y a veces encontraba cosas, libros, escritos, cosas que yo estaba buscando y decía, mira dónde está esto. Y es porque me dedicaba a recoger, a cambiar, y por eso es que los cambios son necesarios. A veces hay que mover los muebles de la sala para encontrar que hay polvo debajo de los muebles. A veces es necesario mover la cama, a veces es necesario virar los matres, a veces es necesario virar las mesas como Jesús hizo, porque es necesario, los cambios son necesarios, y las crisis nos invitan a que nosotros podamos tomar posición y podamos decir, espérate, aquí hay algo que hay que hacer, porque a veces, porque las cosas estén tranquilas y no haya ninguna crisis, eso no quiere decir que no estemos faltos de algo, que algo no estemos haciendo. Y yo entiendo que Dios permite las crisis, como yo dije anteriormente. A mí me gusta mucho en el libro de Daniel, cuando en el verso número 2 del capítulo 1, la palabra Señor en el hebreo es Adonai. Y el atributo de Adonai o el nombre de Adonai es un Dios rey soberano que está en control. Y dice el texto de que Él entregó al rey y que Él entregó a los príncipes. O
sea, no fue que ellos llegaron allí y arrebataron todo, sino que el Adonai entregó todas esas cosas. Y dentro de todo ese proceso, vemos más adelante a 3 jóvenes que se levantan y dicen, aunque Dios no nos libre del horno de fuego, nosotros no vamos a doblar las rodillas. Y porque Dios no los libró, dice más adelante que el rey decía, pero es que hay alguien dentro de ese horno que tiene el rostro de un Dios. Y a través de esa crisis que ellos estaban experimentando, tuvieron que ver el rostro del Dios de los israelitas. Y a veces las crisis son necesarias porque a través de nosotros, lo interesante de esto es que Dios, que es soberano y es capaz de hacer todas las cosas, el texto bíblico a mí me enseña que ante todos estos procesos, Dios lo que hace es que llama a sus hijos, que los exhibe. Es como como este padre orgulloso que dice, no te apures porque mi nene va a hacer esto. Y él sale y dice, hay una crisis, no te apures porque yo tengo mi iglesia, yo tengo a mis hijos que están listos para exhibir mi rostro. Y a veces nosotros tenemos que entender que la crisis viene para que nosotros podamos exhibir lo que Dios ha trabajado con nosotros. Nosotros somos el mayor testimonio del Señor en este tiempo, la iglesia. Mostrar su rostro, mostrar su amor, mostrar su misericordia, mostrar de que Él sigue en control a pesar de que la crisis diga lo que es contrario. ¿Por qué? Porque tal vez la crisis está, pero Dios no pierde su soberanía. Él no deja de ser Dios. Y si Dios está con nosotros, el texto bíblico dice, ¿quién contra nosotros? Y eso nos debe invitar a que aunque la crisis se haya demorado, aunque la noche se haya extendido, que los líderes entran en esta ansiedad y cualquier ser humano entra en esta ansiedad porque la crisis aparentemente nosotros le ponemos una fecha promedio y decimos esto más o menos pues voy a estar más o menos así, pero ¿qué sucede cuando la crisis no tiene una fecha definida? Cuando aparentemente no hay un punto en donde diga no es hasta esta fecha que voy a estar en esta aflicción, sino que yo no sé hasta cuándo, hasta que esto se resuelva. Ese proceso invita a los líderes a tener que decir necesito tomar acción, necesito emprender, necesito poner mis manos en el arado, necesito proseguir. Pero entonces Débora y Barak nos recuerdan que nosotros tenemos pronósticos de cómo las cosas pueden surgir, pero lo importante es que cuando el pronóstico no falle, con todo y eso, Dios sigue estando en control. Y que si tenemos que llegar hasta el fuego, Dios va a estar ahí. Exacto. Y fíjate, Débora, dentro del fuego. Dentro del fuego, que eso es lo interesante, no es por allá en una nubecita mirando a ellos en el fuego, es que él estaba ahí con ellos, entrado en la situación, al tanto de lo que está sucediendo, involucrado con ellos, en el mismo calentón, pero protegiéndolos también. O sea que son realidades. Nos invita a los líderes a subirnos las mangas también. Nos invita a estar ahí. Tomar postura no es decir, vamos a hacer esto. No, tomar postura es a veces primeramente coger la escoba, coger el rastrillo, coger el primer golpe. Eso es parte, a través de ese texto nos enseña, él se mete en el fuego también. Se mete en el fuego y es como pasó con Débora y Barak, que Barak necesitaba enfrentar un conflicto en Israel. Y él se acercó a Débora, que era conocida como profeta, y le pide la dirección y le dice, mira, que el Señor te ha mostrado, dime. ¿Por qué? Porque nos gustan los pronósticos, porque queremos saber, en este caso, la certeza, porque cuando está buscando la voluntad de Dios, porque quiere saber lo que va a pasar, cómo se va a desenvolver esta situación, porque no estamos hablando de que van a tirar con pistolitas de agua, estamos hablando de una guerra en donde cabezas pueden rodar, o sea, nos pueden cortar, podemos perder el ojo, podemos perder la oreja, o sea, estamos hablando de una situación real que pone a la familia en riesgo, que si mueren hombres que iban a la guerra en aquel momento, la familia, las viudas se quedaban los hijos sin sustento. O sea, estamos hablando de una situación seria y las crisis son situaciones serias. Entonces, cuando Débora le dice, Dios va a dar la victoria, pero él le dice, si tú vienes conmigo, yo voy a estar más seguro. Y ella, bueno, si yo voy, sabes que la gloria no va a ser tuya como guerrero, sino que van a decir que fue gracias a que yo estuve aquí envuelta en la guerra.
y salen a la guerra, y el general del otro ejército, de los enemigos de ellos en ese momento, pues haciendo la historia larga corta, decide huir porque empiezan a perder. Y la cuestión es que este general se esconde en una casa de una mujer llamada Yael. Y Yael es la mujer que acaba con ese rey. Ella había dicho, la profetisa Débora, una mujer va a tener la victoria hoy. Tal vez ella asumió que era ella misma porque estaba hablando de que como yo voy a ir, la gloria se la va a dar a una mujer. Pero sin embargo, quien acaba la misión es otra mujer, que el pronóstico se dio, pero no de la forma en como ella esperaba. Los líderes tenemos que saber que hay veces que nosotros vamos a entrar en las situaciones a jugar un rol importante, pero no necesariamente el hecho de que nosotros entremos es que vamos a tener el rol protagónico en toda la situación. A veces nosotros los líderes preparamos el lugar o preparamos la antesala para que luego otras personas puedan continuar con lo que nosotros estamos empezando y completen lo que queríamos ver al final. O sea que los líderes deben saber que aunque la ansiedad de que yo no sé qué va a pasar, cómo esto se va a desenvolver, no debe restar a que yo voy a hacer mi parte, yo le voy a creer a Dios, yo sé que la victoria está segura, yo pensé que iba a ser de esta forma, pero ¿sabes qué? Se dio de esta otra forma, se cumplió lo que Dios quería, pero sin embargo, utilizo otras personas. Que los líderes deben abrir un poquitito más el foco, entender que esto no se trata solamente de nosotros, sino que en la guerra, en el conflicto, en la crisis, vamos a tener personas que van a entrar y van a correr sus roles también. Personas que también Dios está conectando para que en medio de esa crisis, aquí, al final, nosotros vamos a cumplir nuestra parte. Si el ministerio se quedó sin líder, pues, y Dios te está poniendo en el corazón que seas tú, a lo mejor no tienes toda la experiencia que tenía ese otro líder y te estás midiendo con aquella persona, suelta eso. Si Dios te lo puso en el corazón, entra. Que Dios te va a dar tus propias victorias. Cuando en ese desarrollo, debes velar porque lo que Dios quiere hacer, se dé. Si estás en una empresa, tal vez el gerente o el director o la persona fue excelente. O tal vez no lo fue. Y a lo mejor la reputación del lugar está por el piso. Que a veces tienen que poner bajo nueva administración para tratar de salvaguardar el lugar porque se afectó. Y a lo mejor tú estás ahora cogiendo este negocio que tiene una mancha puesta. Pues en ese momento debes saber que tú vas a correr tu rol. Y que entonces que nosotros busquemos elevar y busquemos alcanzar el impacto. Y quién sabe, tal vez nosotros podemos mantener la estabilidad hasta que luego entra una persona clave y pueda completar lo que tú como líder abrazaste en ese momento y cumpliste. Esto es tan complejo que ¿cómo podemos resumirle esto a los líderes? Líder, si Dios te lo puso en el corazón, lánzate. No entres en ansiedad en cómo Dios lo va a hacer. Eso no es el asunto nuestro. ¿Nos gustaría saberlo? Claro. ¿A quién no le gusta la certeza? Claro. ¿A quién no le gusta saber que después de la puerta me espera esto? Claro, a todo el mundo. Pero al final del día, si Dios no te ha mostrado más allá, y tal vez no te lo muestre hasta que, porque a veces la certidumbre lo que nos hace es que nos vuelve perezosos, porque como ya Dios lo va a hacer, yo me siento a esperar. Hay veces que Dios no te va a decir absolutamente nada, para que nosotros tengamos que decir, bueno, tengo que accionar, porque la crisis es o me muevo, o me muevo. Exacto. Porque la crisis te invita, y esa es la razón de la crisis, porque no te quedan muchas opciones, se te cierran las opciones, o vive o muere el proyecto, ya, y como no quieres que muera, pues o sí, o sí. Entonces lo interesante de lo que tú nos hablas es hasta qué punto nosotros como líderes estamos dispuestos a dejar de ser para que la crisis o para que la misión se cumpla. Exacto. ¿Qué es más importante? ¿O que yo brille o que la misión se cumpla? Porque la pregunta lo que tú estás hablando, tenemos que entender que es un contexto patriarcal. Un contexto patriarcal, y que una mujer le dice, esto no va a ser un hombre el que va a vencer, va a ser una mujer. Sí. Si llega a ser o una persona que está pensando, espérate, yo no puedo permitir dentro de mi comando que una mujer
sea el factor X para nosotros triunfar, si él llega a pensar así, no se da. Pero a veces nosotros los líderes tenemos que ver que lo más importante es la misión. ¿Cómo Dios lo vaya a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Si yo tengo que ceder, y eso yo lo veo mucho con Juan el Bautista. Juan el Bautista entra en un proceso de transición. Él está continuamente diciendo, tenemos que virarnos, tenemos que volver otra vez, tenemos que arrepentirnos. Y le decían, pero tú eres el Elías. No, yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. Pero tú eres el que iba a venir. No, yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. Y en el momento en que Jesús tiene que tomar el punto protagónico, Juan el Bautista supo decir, hasta aquí yo llegué. Porque no era la misión de Juan el Bautista, sino era la misión del Señor. Y a veces parte de nuestro liderato que se nos ha llamado dentro de un momento de crisis es que tenemos que entender hasta dónde nosotros nos toca llegar. Hasta qué momento yo tengo que dejar de ser el líder para ser el maestro, para ayudar a otros a crecer. En qué momento yo tengo que aprender a ceder y dejar que otros comiencen a tener su posición. ¿Por qué? Porque a veces las crisis dentro de contextos eclesiales son porque ya es tiempo de cambio dentro del liderato, dentro de la pastoral. Es un momento donde hay que tomar una posición de consejero. Y a veces las crisis siguen en incremento porque no hemos aprendido a soltar. Es decir, hasta aquí yo llegué. Hasta aquí yo me detuve. Yo siempre he dicho que Dios fue bien sensato con Josué y Caleb y con Moisés. Porque si Moisés hubiese entrado a la tierra prometida, Josué nunca hubiera podido tener el liderato que él tuvo. Porque todo el mundo iba a correr donde Moisés. Sí, no iban a dar la oportunidad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tú ni tan siquiera vas a pisar la tierra. Tú te vas a quedar de lejitos. Tú vas a ver lo que va a pasar. Pero tú no puedes estar aquí. Porque que si tú entras aquí, lo que yo tengo con Josué no va a poder pasar. Pero a Josué le dijo, de la misma forma que estuve con Moisés, voy a estar contigo. Exacto. Y que lo que vio Moisés fue su experiencia, pero lo que el pueblo vivió con Josué fue otra experiencia. Y Moisés se quedó en el desierto, pero Dios no se quedó en el desierto. Exacto. Él entró con ellos también. O sea que eso es parte, eso es verdad. Dentro de la crisis, nuestro llamado también se define cuando nosotros sabemos que tenemos que tomar otra posición. Exacto. A veces nos aferramos a una posición, ¿verdad? Yo he visto personas que son líderes de diáconos y llevan 15 años ahí. O sea, tiene que llegar un momento donde... Muy cierto, muy cierto. Nos tumbaron los micrófonos, pero es la realidad. Eso pasa. Yo he visto personas que son líderes, hay personas que son 5 personas que son los mismos líderes de la Junta de Gobierno, que son los presidentes y se corren uno al otro, ahora te toca a ti, yo te toca a ti. Y nosotros tenemos que entender que nosotros estamos llamados también a ceder y que otros tomen su lugar y que otros tengan sus experiencias, porque nosotros tuvimos la oportunidad de también crecer y llegar ahí. Y que Juan lo dijo, yo no soy digno ni siquiera ni de desatarle la sandalia, eso era una posición de esclavo. Eso eran los esclavos los que hacían eso. O sea, él se está posicionando de líder, de posible, vamos a verlo así, cumplimiento de una promesa, una profecía andante, a pasar a decir, yo soy un emisario, o sea, yo estoy avisándole a las personas, y por otra parte soy un esclavo del que viene. O sea, que el que viene es mayor que yo. O sea, en ese sentido, ¿hasta qué punto el líder debe reconocer lo que van a vivir esta gente conmigo mientras yo esté aquí va a ser excelente? Y quiero dejar la marca de que lo que hice fue con excelencia. Ahora, el que venga después, posiblemente lo haga mejor. Ojalá lo haga mejor. Porque eso es lo que va a sostener la obra luego que nosotros no estemos. Porque si nosotros entonces fuimos lo mejor que pasó en ese lugar, pues entonces a la larga eso va a crear otro problema. Porque entonces todos los que vengan después van a vivir a la sombra de lo que una vez fue. O sea, líderes, eso no permite el crecimiento. No permite el crecimiento y que todo el mundo va a vivir de la gloria pasada. Exacto. No, yo me acuerdo aquellos días cuando estaba fulano, cuando estaba fulana. Necesitamos incentivar en los nuevos líderes.
porque de eso determina muchas cosas. Jonathan, quítela para cortar por el tiempo avanzado. Yo sé que las personas tampoco lo han sentido el tiempo que ha pasado. Pero ahora, unas últimas palabras que quieras dejar, campeón, para estos líderes que nos están escuchando en este tema. Una de las cosas, ¿verdad?, que yo quise para cerrar, es que la crisis siempre va a catapultar el propósito de la iglesia y de nosotros. En donde yo lo veo esto yo lo veo en la persecución de la iglesia primitiva. Cuando más fuerte vino la persecución, eso lo que empujó fue a que el evangelio se esparciera. Exacto. Cuando ellos querían contenerlo, lo que empujaron fue a que se esparciera. Exacto. Y número 2, llegó un momento en que ellos decidieron no hacer más mártir a nadie. No matemos a más nadie. Exacto. Entonces le preguntan por qué, y él dice, porque es que mientras nosotros los matamos uno, se multiplican. Y a veces la crisis hace que nosotros podamos expandirnos, provoca a que nosotros nos multipliquemos, a que la iglesia, dentro de los contextos de crisis en nuestro país, porque nuestro país está viviendo tiempos de crisis, pero yo siempre he creído, y la historia dice que en medio de las crisis más grandes es cuando vienen los mayores avivamientos. Y yo creo que la iglesia está llamada a un nuevo tiempo, a un tiempo de levantarse, de reformarse, a mostrar la cara del Señor, de que el Señor no se ha olvidado de Puerto Rico y de que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Pero nosotros estamos dispuestos a levantarnos, estamos dispuestos a dejar, estamos dispuestos a que personas que tal vez nosotros no queremos, por dentro de contexto o paradigma que tenemos, hasta cuánto nosotros estamos dispuestos a dar para que la obra se cumpla. Pues, yo creo que eso es lo primordial del liderato en este tiempo. Si no logramos desarrollar líderes que lo hagan mejor que uno, nuestro legado fue en vano. Definitivamente. ¿Qué hubiera sido de la obra de Jesús si no hubiera levantado a sus discípulos, dispuestos a morir por su evangelio? Si ellos se hubieran quedado callados después de la resurrección, nosotros no estuviéramos hablando de él. No, definitivamente. Por eso es que hay tanta tela para cortar. Así que, líderes, este programa ya va a estar disponible en Spotify, en YouTube. Aquí tela para cortar por el tiempo avanzado. Queremos resaltar las personas que se han comunicado con nosotros. Jonathan, Ada Fernández, que pide oración por su familia. Carmen Rodríguez, también por su familia, al igual que Marisol Cortés. Lilian Pantoja pide oración por sus finanzas. Zoraida Ayala, oración por su esposo. Benjamín, fortaleza y liberación. María saluda el programa, gracias María. Mari Maldonado pide oración por liberación. Adela felicita el programa y pide oración por su familia. Seguro que sí, Adela, y muchas gracias. Anónimo de Lares pide oración por salud. Nereida por su familia. Hay un caso en corte. Efraín Torres por ansiedad y depresión pide oración. Y María Leonardo por su salud. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por la vida de todas estas personas. Gracias te damos porque tú estás moviéndote en medio del fuego. Tú estás con nosotros en medio de la situación. Ayuda a todos estos líderes en crisis, en conflicto. Dales la dirección, la certidumbre, dentro de la incertidumbre, de que tú estás en medio de, que aunque están caminando oscuras, sepan, Padre Celestial, que tu palabra es la que ilumina, la que da claridad dentro de. Y aunque no saben cómo va a correr el día de mañana, que sepan que en ese mañana tú estás ahí y que todo va a llegar al punto donde debe llegar, que no los ahogue la depresión ni la ansiedad, sino que puedan tener paz en el día de hoy. Todas estas personas que se han comunicado, salud te pedimos para ellos, fortaleza, restauración y cambio para la gloria y honra tuya. Y todos estos líderes que están conectados en el día de hoy, glorifícate en sus vidas y haz una obra poderosa en Cristo Jesús. Amén. Líderes, hoy estuvimos tocando el tema tan importante de cómo nosotros podemos manejar la crisis que define el llamado. Jonathan, ¿cómo te pueden conseguir las personas que deseen contactarse contigo? Pueden llamarme a mi número al 787-381-3822, 787-381-3822, o a la página, a mi fanpage, ¿verdad?, de Jonathan H. Ortiz Sicar.
y pueden encontrarnos ahí. Y queremos ser de bendición para sus iglesias y para sus ministerios con el favor del Señor. Amén. Muchas gracias, campeón, Dios, por estar ahí, fluir con esta palabra tan poderosa. Y les queremos recordar que este programa estará en Spotify, YouTube y en la página de Liderazgo Extremo en Facebook. Y si necesitan talleres para sus iglesias, 787-637-6943, 637-6943, se pueden comunicar con nosotros. Estamos a su disposición. Así que nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo Extremo. Este fue tu programa,